for us. Pero adoro a Dios y le agradezco que Él ha estado esperando por nosotros también. And so I'm going to make this comment. Así que voy a hacer este comentario. I believe that today is not the day of compromise. Creo que hoy día no es el día para comprometerse. So let's look at it. So we talked earlier today about the plan that God has given His people. Así que temprano en la mañana hablamos del plan que Dios le había dado a su pueblo. That is a lifestyle to give us strength. Que es un estilo de vida para poder, que se necesita un estilo de vida para convertirnos en personas fuertes. And we ended this morning by saying there's a lifestyle that God gave to humanity for weakness. Y hablamos esta mañana que Dios también nos había dado un estilo de vida para debilitarnos. And that was the diet at the flood. Y eso fue dado para nosotros después del diluvio. So we want to look at why did God give a diet for weakness? Así que queremos saber por qué Dios nos dio una dieta para poder debilitarnos. Now before the flood in Genesis 6, Antes del diluvio en Génesis 6, o Génesis 6 también, God looked on the earth and He said that the longer that man lives, the more evil their imagination. Dios miró a la humanidad y se dio cuenta de que mientras el hombre vive más se va a convertir en malo, en malévolo. So they were living almost 1,000 years. Y para ese tiempo la humanidad, cada persona vivía al menos 1000 años. They were only just a little more than 1,000 years from creation, from the tree of life. Habían pasado un poquito más que 1000 años después de la creación del hombre y la caída de Adán y Eva. There is evidence that people during that time period knew how to make nuclear weapons. Se dice que durante esos periodos la inteligencia de esta raza humana era lo suficiente como para poder crear armas nucleares. Some people think that they had nuclear power plants. Algunas personas creen que ellos ya tenían poder nucleares. Whatever they had, their brains were superior to us today. Lo que sea que ellos tenían, sus cerebros eran mucho más superiores de los que tenemos nosotros ahora. We can't even comprehend how smart they were. Realmente no podemos ni siquiera comprender lo inteligente que ellos eran. So their intelligence was superior, Así que su inteligencia era superior and it got more superior the longer they lived. y se transformó en una inteligencia aún más superior mientras más tiempo pasaban en la tierra. And so God intentionally needed to decrease their intelligence in the length of time they lived. Así que Dios intencionalmente decidió acortar el periodo de vida de las personas y también su inteligencia. And how did He do it? ¿Y cómo lo hizo? We're told that after the flood they ate largely of animal food. Se dice, y la Biblia nos dice, que después del diluvio la raza humana y los hombres empezaron a comer carnes. He permitted that long-lived race to eat animal food to shorten their sinful lives. Les permitió el acceso y les permitió comer carne para que así sus vidas pecaminosas pudieran ser acortadas. Is that a pretty powerful reason to eat meat? ¿Ustedes creen que esa es una razón bastante poderosa para poder comer carne? It's not because they didn't have plans to eat, but because God did not want them to live as long. No es porque realmente ellos tenían planes de comer carne, era porque Dios no quería que ellos vivieran más. But just to complete an argument, Pero solo para poder completar este argumento, there is also evidence that after the flood, también hay evidencia que después del diluvio, that the oxygenation of the earth changed. que el nivel de oxígeno en la tierra también cambió. They have actually found resin, sap from trees, Recientemente se ha encontrado savia dentro de los árboles that comes from trees before the flood.
que vienen de árboles que anteceden el diluvio. And they could measure the amount of oxygenation that was in the atmosphere. Y con esa savia, con esos encuentros, podían medir cuánto oxígeno las plantas vivían en esos tiempos. And so because of the insulation of the water that was around the earth, Entonces, gracias a que nosotros estábamos rodeados por esa agua alrededor de la tierra, and that changed after the flood because the fountains opened up. y eso cambió después del diluvio porque se cree que toda esa agua que estaba rodeando la superficie cayó e inundó toda la tierra. But the oxygenation was a good 30% more before the flood. Pero los niveles de oxigenación eran probablemente 30% más altos que después del diluvio. And so when we look at the lifespan before the flood, Así que cuando vemos a la línea de cuántos años la gente vivía antes del diluvio, so Adam lived 960 some years, así que se sabe que Adán vivió más o menos 960 y tantos años. Methuselah lived 969 years, Matusalén vivió 969. 960 y algo años. 967. 967 años. But after the flood, there was a marked decrease. Pero después del diluvio hubo un decrecimiento bastante grande. And by the time you come down to Joshua, they were barely living 100 years. Y para el tiempo que llegamos hasta donde Josué vivía, estaban apenas viviendo 100 años. And by the time of David, their lifespan is the same as today. Y para la época de David, la expectativa de vida era la misma que tenemos nosotros ahora. So I believe it was because of eating animal products. Así que creo que esto es gracias a que nosotros hemos estado comiendo productos animales And also because of oxygenation. y también por la oxigenación de la tierra. But let's look at the issue of eating meat. Pero vamos a ver a este tópico de comer carne. There's been many studies out there that are showing that when you eat meat, that your lifespan is shorter. Han habido muchos estudios que demuestran que comer carne realmente acorta nuestra expectativa de vida. The Adventist health study that has been going on over the last 20 years, Muchas investigaciones adventistas que han sido llevadas a cabo por los últimos 20 años they find that if you do not eat animal products and drink alcohol and do other things that are harmful, han encontrado que el beber alcohol y drogas y el consumo de carne a través de la vida, that you will live at least 10 years longer. si nosotros no nos alimentáramos de todos esos productos, por lo menos viviríamos 10 años más. So they say choices regarding your diet, exercise, cigarette smoking, and your body weight will help add years to your life. Entonces, elecciones acerca de tu dieta, el ejercicio, fumar cigarrillo, tu peso y la combinación de otras características realmente tiene un impacto bastante grande en cuánto puedes vivir. Okay, I could take up the whole afternoon bringing you research. Yo podría hablarles toda esta tarde acerca de todas las investigaciones que se han hecho acerca de este tópico, But I want to move on. pero me quiero mover sobre eso. And you'll just have to trust me that people that eat plants live longer. Y me van a tener que confiar y pensar que la gente que come plantas vive más que las que comen carne y tienen este estilo de vida, In general. en general. Meaning, there's people that have eaten meat and drank alcohol and smoked. Cuando digo en general, me refiero que también hay personas que han tomado alcohol, que han comido carne And they live to be almost 100. y también han podido vivir hasta más de 100 años, But not many. pero no muchos. So, but I want to talk to you about what eating animal products does to our mind. Pero de lo que le quiero hablar es qué es lo que el consumo de alimentos que provienen de los animales los impactos que puede tener en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Because God allowed eating animal products so that man would not be as smart. Porque Dios realmente nos
Nos dio la oportunidad de comer alimentos de los animales como carne para que nuestras mentes no se pudieran desarrollar. So I'm going to give you a crash course in another series that I do. Así que les voy a dar otra clase en otra de las series que también hago. So there's things that I want you to understand about your mind. Así que hay unas cosas que quiero que ustedes entiendan acerca de su mente. The way that God has made the body and the mind La forma en que Dios ha creado y ha formado el cuerpo y la mente is very similar to the way that his government in heaven works. es bastante similar a la forma en que su gobierno y su reino funcionan. So let me show you. Así que les voy a mostrar. So here's your brain, Así que aquí está su cerebro. or a picture of somebody's brain, it's not yours. La foto de algún cerebro, no el de ustedes. And this part up here, the frontal lobe, Y esta parte que está al frente, el lóbulo frontal, that's the largest part of your brain. esa es la parte más grande que está en tu cerebro. And in your frontal lobe is where you make decisions. Y en el lóbulo frontal es donde tú haces tus decisiones. It's your thought Es processes. donde tú procesas todos tus pensamientos. It's where you make judgment and reason. Es donde haces juicio y donde usas razonamiento. It is the center of spirituality. Es el centro de la espiritualidad. Science calls the frontal lobe the higher power. La ciencia llama al lóbulo frontal el poder más alto, el poder superior. Now, you've got other lobes. You've got the parietal lobe, occipital, and right here is the temporal. También hay otros lóbulos como el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Yes. And those lobes mostly have to do with your senses. Y estos lóbulos también tienen más que ver con tus sentidos. So everything you hear, you see, you smell, you taste, you touch, Así que todo lo que tú ves, todo lo que tú sientes, todo lo que tú puedes oler, they go through your eyes, your ears, etc., into the different parts of your other lobes. todo eso es procesado por los distintos otros lóbulos. And they're integrated then down deeper in the brain and then will influence your frontal lobe to make a decision. Y son integrados más profundamente y después tienen un efecto en tu lóbulo frontal. Now, this part of the brain, which is just right in the center of your brain, Y ahora esta parte que está justo en el centro de tu cerebro. so if this part over here is your frontal lobe, Así que si esta parte aquí es tu lóbulo frontal, it covers over what is called your limbic system. cubre alrededor de lo que se llama el sistema límbico. So it's the gold part that I have here. Así que es la parte dorada que está ahí. And there's many different little organelles that are a part of this system. Y hay muchos pequeños órganos que están involucrados en ese pequeño sistema. But the important thing that I want you to remember Pero la cosa importante que quiero que ustedes recuerden hoy is that the limbic system is responsible for your emotions and your feelings. es que el sistema límbico es el responsable por sus emociones y por sus sentimientos. And it's also your long-term memory. Y también está su memoria a largo plazo. The hypothalamus is part of the limbic system. El hipotálamo es parte del sistema límbico. And the hypothalamus is about the size of an almond, like the tip of my little finger. Y el tamaño del hipotálamo es más o menos de la puntita de nuestro dedo meñique. It is responsible for all of your animal drives. Es responsable por todos tus deseos animales, se podría decir, primitivos. Your instincts Todos tus instintos that will keep you alive. que te pueden mantener vivo. So, your drive to eat, Tu deseo para comer, your drive to drink, tu deseo para poder beber, your drive to mate and procreate, tu deseo para procrear, your need to protect yourself, so to keep the right clothing on or to build a shelter, la necesidad para poder protegerte, para quizás construir un lugar para protegerte, the protection of your body and protection of your self, your opinions, who you are. la protección de tu cuerpo, pero también una protección sobre lo que tú crees, sobre la opinión que tienes de ti mismo, la autoestima. Avoidance of pain. El hecho de poder
evitar el dolor. So it is not natural for us to want to suffer. Así que no es natural para nosotros querer sufrir. So all these things are in the limbic system. Así que todas estas cosas están ubicadas en el sistema límbico. It is called the lower powers of the brain. Es llamado los poderes más bajos del cerebro. Did Jesus have a higher power and a lower power in his brain? ¿Ustedes creen que Jesús tuvo un poder superior y un poder menor en su cerebro? He did. Sí, sí tuvo. When he was in the Garden of Gethsemane, Cuando él estaba en el jardín de Getsemaní, every part of his hypothalamus was trying to keep him from going through the Calvary. cuando él estaba ahí, cada parte de su hipotálamo lo estaba intentando alejar de que él fuera, tratar de pararlo para que no fuera al Calvario. The humanity of Jesus wanted to run from the pain. La parte humana de Jesús quería correr del dolor, But Jesus had to say, not my will be done, but thy will. pero Jesús tuvo que decir que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Okay, so what part of the brain should be in control? Así que, ¿qué parte del cerebro debería estar en control? The higher power. El poder superior, el poder más alto. When I say that the decisions are made in the frontal lobe, that is your will, your decision power, it's your will. Cuando digo que el lóbulo frontal es el importante, me refiero a que es importante para tomar decisiones. Okay, now let me show you how God's authority in His government works. Ahora déjame mostrarte cómo la autoridad de Dios y su poder funciona. Okay, so we have God and He's the higher power. Así que tenemos a Dios y ese es el poder superior. And He is over all of His creation, Y Él está sobre toda su creación, the lower power. el poder menor. That's simple, right? Es simple, ¿verdad? Do you know what sin is? ¿Ustedes saben lo que el pecado es? Everything tastes good, smells good. You know. Let me show you basically what sin is. So here's what happened in heaven. Déjenme mostrarles lo que el pecado es. Esto es lo que realmente pasó en el cielo. So God was the highest power Así que Dios era el poder más alto over all of creation. sobre toda la creación. But one of the angels Pero uno de los ángeles, said, I will put my throne above God's. uno de estos ángeles dijo, yo voy a poner mi trono sobre el de Cristo. So Lucifer decided he wanted to be above God Así que Lucifer decidió que él debería estar encima de Dios and be the higher power. y ser el poder más alto. So whenever the lower power wants to go above and rule the higher power, that is sin. Entonces, cuando el poder menor desea estar sobre el poder superior, a eso le llamamos pecado. Okay, do you get the parallel that I'm building? Ahora, ¿entienden el paralelo que estoy intentando crear? This is God's government, Este es el gobierno de Dios, but He made us just like that. pero nos hizo así también a nosotros. So when we look at the brain, Así que cuando vemos al cerebro, the higher power is the frontal lobe, el poder mayor es el lóbulo frontal and the lower power is the limbic system. y el poder menor es el sistema límbico. Here's what the higher power does. Aquí está lo que el poder superior hace. Your laws, judgment, reason, morality, spirituality, and the will. Las leyes, el juicio, la razón, la moralidad, la espiritualidad y la razón. And the lower power, Y el poder emotions, survival, self, protection of self, and it's also associated with your pleasure center. Entonces, las emociones, el deseo de sobrevivir, nuestra idea de nosotros mismos y el centro del placer. Okay. So we have the frontal lobe over the Así que limbic tenemos system. el lóbulo frontal y el sistema límbico. You can barely see it, but the law should be over your desires. Apenas se ve, pero la ley debería estar sobre tus deseos.
Now, one more key thing that I want you to know. Así que otra llave que quiero que ustedes sepan, algo importante. The frontal lobe is your conscious mind, El lóbulo frontal es tu mente consciente and your limbic system is your subconscious. y el sistema límbico es el inconsciente. Now, I want you to know a few facts about the subconscious. Así que quiero ahora enseñarle algunas cosas sobre la mente inconsciente. The subconscious never judges what you tell it. It takes everything as a fact. El subconsciente nunca define lo que es verdadero y de lo que es mentira, solamente recibe todo como si fuera un hecho. It cannot tell the difference between truth and a lie. No sabe decir la diferencia entre la verdad y la mentira. It works 24 hours a day, even when you're sleeping. Y trabaja las 24 horas del día y cuando está durmiendo también. It takes everything as literal. Toma todo como un literal It never says no. y jamás dice no. And it only recognizes the present. Y solamente reconoce el presente. So if someone smokes a cigarette Así que si alguien fuma un cigarro and they get a high from it, y tienen si está fumando básicamente marihuana y reciben un efecto sobre ello, the subconscious is going to say, I don't care about the future, getting cancer. el subconsciente va a decir, no me importa por el futuro, no me importa contraer cáncer, I just enjoy the pleasure that I'm getting from smoking solo right estoy now. disfrutando el placer de poder fumar ahora. So let me ask you, Así que déjame preguntarte, if you were God's enemy, si ustedes fueran el enemigo de Dios, what part of the brain do you want people to think from? ¿qué parte del cerebro le gustaría que usáramos para pensar? From the limbic. El sistema límbico. Okay, so how is Satan going to get humans to think from the subconscious? Así que ahora, ¿cómo Satanás va a hacer que nosotros pensemos a través de este sistema inconsciente? Let me tell you. Déjame decirte, It's called hypnosis. se llama hipnosis. Sin always has to do with hypnosis. El pecado siempre tiene que ver con hipnosis. It is always getting the lower power to function instead of the higher power. Siempre está tratando de que este poder menor esté sobre este poder mayor. So here's how hypnosis works. Así que así es como funciona la hipnosis. It has to subdue the conscious mind. Tiene que adormecer la mente consciente. The body has to be relaxed. El cuerpo tiene que estar relajado. And the subconscious mind has to be heightened, stimulated. Y la mente subconsciente tiene que ser estimulada. So if you can see, it doesn't show up real clear here, but the laws are prominent and desires need to be subdued. You can't, they're not in prominence. Así que si pueden ver, las leyes tienen que estar de forma más notable siendo usadas por nuestro cerebro, no tanto como los deseos. So hypnosis happens when the laws are subdued and desires are heightened. Así que hipnosis funciona cuando estos dos poderes están cambiados de lugar. And then the lower powers rule over the frontal lobe. Y así el poder menor está básicamente en cargo sobre el poder mayor. So if you can remember what I told you about Eve at the tree this morning, Así que si ustedes pueden recordar lo que yo les dije sobre Eva en el jardín, Eve was hypnotized. Eva fue hipnotizada. The first thing that happened as she was walking to the tree, La primera cosa que pasó cuando ella estaba caminando hacia este árbol, she was dazzled by the beauty of the serpent. ella fue percibida y fue atraída por la belleza de esta serpiente So through her eyes. a través de los ojos de esa serpiente. And then her ears heard his musical voice. Y después sus oídos escucharon esa voz musical. Satan was the leader of the choir in heaven. Satanás era el líder del coro que estaba en el cielo. He knew how to hypnotize through his voice. Él sabía cómo hipnotizar a través de su voz. So all of her senses were heightened. Así que todos sus sentidos fueron puestos
en tranquilidad y sensibilizados. An animal was speaking. Un animal estaba hablando. What is the first thing that's recorded that happens in chapter 3? ¿Qué es lo primero que se sabe en el capítulo 3 de Génesis? It's Satan saying, the serpent, Satan through the serpent, saying to Eve, Es la serpiente que es Satanás diciéndole a Eva: hath God said that you shall not eat of all the trees of the garden? ¿Dios acaso no te dijo que podías comer de todos los árboles de este jardín? So her senses have been heightened, Así que tus sentidos se habían hecho más sensibles. and then Satan starts to question the law of God. Así que Satanás empieza a cuestionar las leyes que estaban implementadas por Dios. And so as this conversation is going on, Así que como esta conversación sigue continuando, all of Eve's senses tells her that Satan is right. todos los sentidos de Eva empiezan a decirle que Satanás está en lo correcto. And now her frontal lobe is subdued and she cannot believe the law of God. Entonces ahora su lóbulo frontal está seducido gracias a esta tentación y ya no obedece la ley de Dios. Do you remember when we read in Hebrews this morning, chapter 11? ¿Se acuerdan lo que leímos en Hebreo en el capítulo 11? That it says that Moses chose the affliction with the Israel instead of the pleasures of sin, Que el pueblo de Israel, the afflictions with Israel. que Moisés escogió las aflicciones de su pueblo que en vez de los placeres de su pueblo, de Egipto. I'm going to tell you why sin is always pleasurable. Les voy a decir por qué siempre el pecado nos produce placer. Whenever you have this happen where the lower powers rule and you fulfill the desires of the limbic system, Cuando sea que esto ocurre y que el sistema límbico toma control sobre tu mente, the pleasure center of the brain is stimulated los centros de placer de nuestro cerebro son estimulados and you get a dopamine rush. y recibes una alta dosis de dopamina. Dopamine is what makes you feel pleasure. Dopamina es lo que te hace sentir placer. Spirit of prophecy said that Eve felt an exhilaration. El espíritu de profecía dice que Eva sintió una aceleración. She had a dopamine rush. Ella tuvo una alta dosis de dopamina liberada en su cerebro. So Satan was successful. He exalted his throne. Así que Satanás tuvo éxito y cambió de lugar para que Eva fuera más susceptible. And now instead of God being the ruler over man, Y ahora en vez de Dios que fuera el líder en su mente, now Satan takes the place. ahora Satanás toma ese lugar. So now let's go back and talk about what meat does to the brain. Así que vamos a volver de nuevo a mirar atrás y veamos lo que la carne le puede hacer al cerebro. I'm going to say animal products. Puede decir productos animales. Okay, I'm only going to give you a couple of reasons. There's many more, but I'm just going to give you a couple. Solamente les voy a dar unas pocas razones, aunque hay muchas más también. There's a substance called arachidonic acid. Hay una sustancia llamada arachidonic acid. It is found almost exclusively in animal products, not in plants. Es encontrada casi de forma exclusiva en productos animales. Now, this substance has an effect on the brain. Ahora, esta sustancia tiene un efecto en el cerebro. There's a neurotransmitter in the brain called acetylcholine. Hay una neurotransmisora en el cerebro que se llama acetylcholine. And acetylcholine is what makes your nerves fire. Y esto es lo que hace que tus nervios puedan disparar. But arachidonic acid interferes with acetylcholine. Pero Arachidonic acid. arachidonic acid interfiere con este proceso donde los nervios puedan disparar. So what it does is decrease mental function. Así que lo que hace es que hace que nuestro funcionamiento mental decrezca. It's like having a 6-cylinder car and only 4 of your spark plugs are working. Es como tener un auto de 6 cilindros que no está funcionando completamente. Your brain just doesn't. And they've
also shown that junk food during pregnancy and 5 years after Y también ha mostrado que la comida chatarra durante el embarazo y 5 años después it predicts aggression, hyperactivity, worry, sadness, and anxiety in the child. puede producir agresión, hiperactividad, tristeza y ansiedad en el niño. Do you know how many people suffer with anxiety today? ¿Saben cuántas personas tienen problemas de ansiedad hoy? A lot. Muchos. A lot. Muchos. Do you know that over 50% of the children in our elementary schools are on psychotropic drugs? ¿Sabían que más del 50% de los niños que van a nuestras escuelas están siendo medicados con medicación anti-ansiedad? Drugs that affect the mind. Drogas que afectan la mente. Do you want to hear another sobering statistic? ¿Quieren escuchar alguna otra estadística alarmante? At the rate that we are going right now with autism, Al paso que estamos yendo ahora con el autismo, right now autism is 1 in 45. ahora el autismo es probable para una persona entre 45. 40 years ago, 1970, 40 años atrás, en 1950, it was 1 in 5,000. era 1 en 5,000. So if we fast forward Así que mientras adelantamos 15 years, 15 años, it will be 50% of the children will be autistic, 50% de nuestros niños van a ser autistas, 80% of the boys. 80% de los hombres. Is Satan attacking our mind? ¿Satanás está atacando nuestras mentes? Yes. Sí. I won't tell you where it's coming from. No te voy a decir de dónde está viniendo. Sí. Please do. Okay, let me tell you where to find information. Ahora te voy a decir dónde puedes encontrar información. There's a new documentary that just came out. Hay un documental This nuevo year. que salió hace poco, este año. It's called Vaxxed. Se llama DAX. Vaxxed. V like in Victor. V como de Víctor. A A, X X, X X, E D. X, E, The movie. la película. Where's that? It's like in murciélago. We saw murciélago. It's like that. No, that's Like that, no. Vacunas. Okay, so you can go to the website vaxxedthemovie.com. Así que pueden ir a ver en el sitio web y pueden ver daxthemovie.com. It's very sobering. Realmente es increíble. It's about a man that was one of the top researchers at the CDC. Es acerca de un hombre que era uno de los investigadores más importantes en la CDC. And he came out 2 years ago and confessed Y hace 2 años atrás él confesó that they committed fraud de que habían cometido fraude on their research on the MMR and autism. en sus investigaciones acerca del autismo. The Congress right now refuses to give him a hearing. El Congreso ahora no tiene ninguna intención de escucharlo y darle un caso. You said the MMR vaccine? Yes. Okay, you just need to watch the documentary. Por favor, solo miren el documental. All right, we're going to skip this one. Oh, no, I better not. So we read this one earlier, Ecclesiastes, Así que leímos esto antes, Eclesiastés 10:17, that we need to eat for strength and not for drunkenness. que debemos comer por nuestra fuerza y no por borrachera. Now, how many of you go down to the liquor store and buy your bottle of alcohol? Así que, ¿cuántos de ustedes van a la tienda de You don't have to comprar su tell botella me. de alcohol? No me tienen que decir. But do you know that you can produce alcohol in your digestive lab? ¿Pero sabían que ustedes podían producir alcohol en su tracto digestivo? Yes. Sí. So, what causes alcohol in your system? Así que, ¿qué es lo que causa Ice el alcohol en cream, tu I sistema? hear. El helado, las nieves, Sugar. azúcares.
When you look up in the spirit of prophecy, look up fermentation. Si quieren pueden revisar en el espíritu de profecía, busquen la palabra fermentación. Here's a brief list. Aquí hay una lista pequeña. Wrong food combinations. Combinaciones de comida equivocada. Too many items at a time. Muchos tipos distintos al mismo tiempo de comida. Sugar, especially with milk. Azúcar especialmente combinado con la leche. Let me tell you a real quick story. Déjame contarte una historia realmente rápida. Years ago, Hace muchos años I atrás had a neighbor that was a recovering alcoholic. tuve un vecino que se estaba recuperando de adicción al alcohol. And every day he would go to AA. Y todos los días él iba a Alcohólicos Anónimos. And I had put together a health lecture. Y yo había creado hace poco una lección acerca de la salud. And I was explaining to him how we can make alcohol in our Y body. le estaba explicando cómo nuestro cuerpo también puede producir alcohol. And I told him about milk and sugar. Y le dije acerca de la leche y el azúcar. And his eyes lit up. Y sus ojos se encendieron. And he said to me, do you know what we do when we get a call Y dijo, ¿sabe lo que hacemos cuando nos llaman on the crisis line? en la línea de crisis? Meaning someone is about to, what they call, fall off the wagon. Así que esto sucede cuando una persona está a punto de cometer su adicción. We tell them to go down to Dairy Queen and get the biggest banana split they can eat. Le decimos que vaya a Dairy Queen y que saca el más grande banana split que puedan sacar. Because that will produce enough alcohol to calm the brain down. Porque eso va a producir la suficiente cantidad de alcohol para poder calmar el cerebro. So they have done studies Así que han hecho muchos estudios and they have fed people just a plant-based diet, y le han dado a las personas solamente una dieta basada en plantas, but with complicated food combinations, pero con combinaciones complicadas de comida, snacking, snacks, overeating, comer demasiado. and then they measured their blood level throughout the day. Entonces, y les toman sus niveles de sangre a través del día. And their body had produced enough alcohol that they could have been arrested for drunk driving. Y sus cuerpos producen tanto alcohol que podrían haber sido arrestados por manejar bajo la influencia del alcohol. Okay, eating before bed. Comer antes de ir a acostarse. And here's one, salad with oil and Y aquí vinegar. hay otro, ensaladas con aceites y vinagres. I won't go into the science behind that. No voy a tocar mucho la ciencia que está detrás de eso. But here's a big one. Pero aquí hay una bien grande. Probiotics, Probióticos, fermented foods. comidas fermentadas. Have you heard a lot about it? ¿Has escuchado harto sobre eso? And what about kombucha? ¿Y acerca de la kombucha? It's supposed to be good. Supuestamente es bueno. This is a big subject. I have a friend who has a 3-part series on this. Esto es un tema bien importante. Tengo un amigo que tiene una serie de 3 temas acerca de esto. The upcoming science on probiotics, La ciencia que ya está viniendo acerca de los probióticos, the microbiome, microbiología, it is a big industry. es una industria muy grande. People are making a lot of money on probiotics right now La gente está pudiendo hacer harto dinero gracias a los probióticos and fermented food. y las comidas fermentadas. So let me just tell you real briefly. Así que déjame contarte rápido. Not all bacteria is good bacteria for your gut. No todas las bacterias son bacterias buenas para nuestra dieta. People that eat animal products have different bacteria than those who eat plants. Las personas que tienen una dieta con carne tienen distintas bacterias que la gente que tiene una dieta basada en vegetales. The bacteria for people that eat meat Las bacterias para las personas que comen carne have byproducts that are harmful. tienen productos biológicos que son peligrosos y dañinos para nuestro cuerpo. And one of the byproducts of these bacteria is ethanol. Y uno de estos productos es el etanol. Kombucha Kombucha produces ethanol. produce etanol. What is that? Kombucha is a fermented food drink. Kombucha es un trago fermentado.
Búlgaros, para los que no saben. Búlgaros de agua de leche. And now they're making kombucha. Y ahora están haciendo kombucha. This is big because we're all hearing kombucha, kombucha, probiotics, Esto es importante probiotics. porque estamos escuchando kombucha, probióticos. But they're putting caffeine in kombucha Pero too. están poniendo cafeína en este trago también. So now you have the combination of alcohol and caffeine. Así que ahora tienen la combinación del alcohol con la cafeína. What's that going to do to the brain? ¿Qué creen que puede hacer eso al cerebro? It's artificial booster. Make you mentally retarded. People are getting addicted La to gente this se está fermented convirtiendo. foods, just like alcohol, because it is alcohol. La gente se está volviendo adicta a estas comidas porque es alcohol. Now, I want you to think back to our timeline. Ahora quiero que se acuerden y miren para atrás a esta línea de tiempo que teníamos. The children of Israel, Los hijos de Israel they're about to go into Canaan, estaban a punto de entrar en Canaán and something terrible happened. y algo terrible pasó. So they're right outside of Canaan, above the shores of Jericho, Justo afuera de Canaán, cerca de Jericó. and Moses is busy getting ready to go into Canaan. Y aquí es cuando Moisés está ocupado preparándose para ir a Canaán. And do you remember Balaam, who Y se tried to acuerdan- curse them and couldn't? ¿Y se acuerdan de Balaam que trató de maldecirlo pero no pudo? And he said to King Balak, I know what to do. Y le dijo al Belek, sé lo que debo hacer. The only way that we can get the children of Israel cursed is to get them to sin. La única forma que podemos maldecir al pueblo de Israel es hacerlos pecar. So they started sending the Midianite women into the camp. Así que empezaron a mandar mujeres medianitas al campo. The Midianite women were heathen. Las mujeres medianitas eran paganas. They were beautiful and they showed their body. Eran bonitas y mostraban su cuerpo. And it attracted the people. Y atraían a la gente. But they were very friendly. Pero eran muy amigables. And they got to be friends day after day with the Israelites. Y hicieron amistades con los israelitas. And then they finally said, let's have a meal together. Y finalmente dijeron, vamos a tener una comida juntos. And so the Midianite women said, we'll bring the food. Así que las mujeres medianitas dijeron, no se preocupen, And nosotros so traemos la comida. they planned a feast. Así que planearon festejar And they brought the alcohol. y trajeron el alcohol. And the children of Israel ate, drank, and were merry. Y el pueblo de Israel tomó, comió y cayó en fornicación. And then all our children are not in here. And then they had an orgy. Y después tuvieron una orgía. It is exactly what's happening to us today. Eso es exactamente lo que nos está ocurriendo a nosotros hoy. We are making alcohol in our system, Estamos produciendo alcohol en nuestro sistema and we're breaking down our frontal lobe, y estamos rompiendo nuestro lóbulo frontal and we're bringing the Midianite women into our house through our TV and our y movies, estamos trayendo a las mujeres medianitas a través de la televisión y nuestras películas and we're about to lose Canaan. y estamos a punto de perder Canaán. It's serious. Esto es realmente serio. This is serious. Esto es serio. I told you I have hard things to tell you Les today. dije que tengo cosas muy difíciles que decirles hoy. The Bible tells us that our diet affects our walk with God. La Biblia nos dice que nuestra dieta afecta nuestro caminar con Dios. In Proverbs chapter 30, En Proverbios capítulo 8, capítulo 30, versículos 8 y 9, verse 8 and 9, it says, feed me with food convenient for me. dice, aliméntame con comida conveniente para mí. Convenient means that's appropriate. Conveniente Fit. significando apropiada. Here's why. Aquí está por qué. Lest I be full and deny thee, and say, who is the Lord? Déjame estar lleno y decir, ¿quién es el Señor? How we eat will affect even following God.
La forma que comemos incluso va a afectar la forma en que seguimos a Dios. I'm going to skip this one. Temperance. Temperancia. Temperance is eating just that which is good, Significa comer solo lo suficiente, lo que es bueno. or maybe not just eating, but doing what is good Y no solamente comer, sino que hacer lo que es bueno. in the right amount and not too much. En buenas cantidades y no mucho. And it's saying no to everything that's bad. Y decir no a todo lo que es malo. So here's what happens to the imprudent eater. Así que esto es lo que pasa con el comedor imprudente. That means someone who's not very wise in how they eat. Esto significa alguien que no es muy sabio cuando come. They do not realize that they are disqualifying themselves from wise counsel. Ellos no se dan cuenta que se están descalificando para dar consejo sabio. He cannot discern spiritual things, No puede discernir cosas espirituales. and in council meetings, when he should say yea and amen, he says nay. Y en reuniones, cuando debería decir amén y sí, dice no. Why? ¿Por qué? Because the food he has eaten has benumbed his brain power. Porque la comida que él ha comido ha acabado con todo su poder mental. That's talking about our church board meetings. Y eso está hablando de nuestras reuniones que tenemos como iglesia. So in order to understand truth, Así que para que nosotros podamos entender la verdad, we must have a clear mind. tenemos que tener una mente clara. And Satan is doing everything he can today to pollute our minds. Y Satanás está intentando todo lo que puede para poder poluir nuestras mentes. Okay, I'm going to read this sentence and let you, I'm not going to paraphrase. In order to render to God perfect service, you must have clear conceptions of his requirements. Para poder servir a Dios de forma perfecta, nosotros primero debemos tener concepciones claras de sus requerimientos. Some people don't like the word perfect, A algunas personas no les gusta la palabra perfecto, but God wants us to have perfect service. pero Dios no quiere que tengamos un servicio perfecto. In order to do that, Para poder hacer eso, we should use the most simple food, prepared in the most simple manner, that the fine nerves of the brain be not weakened, benumbed, or paralyzed. debemos usar las comidas más simples, preparadas en la forma más humilde, para que nuestros nervios más finos en el cerebro no se vuelvan débiles. I'm sorry. No se vuelvan débiles, no se paralicen. Okay, we're not done yet. Todavía no estamos listos, no acabamos. Here's what happens. Aquí es lo que sucede. It will make it impossible for us to discern sacred things Va a ser imposible para nosotros discernir las cosas sagradas and to value the atonement y para valorar el día del juicio and the cleansing blood of Christ y la sangre limpiadora de Cristo as priceless worth. como de precio sin límite. That's powerful. Eso realmente es poderoso. It's powerful. Okay, will you walk away? Así que van a irse. You know the great apostasy text in the Bible? Saben que la gran apostasía John 6:6. que se encuentra en Juan 6:6 It says that many of the disciples turned and walked with him no more. dice que muchos de sus discípulos le dieron la espalda y se fueron. We must take care of this temple. Nosotros debemos cuidar este templo. There's one thing I didn't tell you. Hay una cosa que no les dije. When I was telling you about the brain, Cuando les estaba hablando acerca del cerebro, I'm going to just kind of tell you this without giving you all the information. voy a intentar decirles esto sin decirles toda la información. But do you all agree that we are the temple of God? Pero todos creen que somos el templo de Dios.
So the temple has a holy place and a most holy place. Así que este templo de Dios tiene un lugar santo y un lugar santísimo. So here's your temple. Así que este es tu templo. Where's your most holy place? ¿Dónde está el lugar santísimo? It's your frontal lobe. En tu lóbulo frontal. It's your frontal lobe. Tu lóbulo So frontal. when God is cleansing the most holy place, Así que cuando Dios está limpiando el lugar santísimo, what is He cleansing? ¿qué es lo que está limpiando? Our mind. Nuestra mente. Our mind. Okay, let's look at this statement. Miremos a esto. Many who are now only half converted on the question of meat eating will go from God's people to walk no more with them. Muchas de estas personas que están en la mitad de su conversión, gracias a este debate de comer carne o no comer carne, van a terminar alejándose de Dios. Have you all heard this before? ¿Alguno de ustedes ha escuchado esto? It's very Es important. muy importante. So this is probably where the question comes from. Así que esto es probablemente de donde viene la pregunta. Will someone not go to heaven if they're eating meat? ¿Voy a ir al cielo si como carne? So how do you answer it? Here, Así que ¿cómo se puede responder esto? by inspiration of God, this is what the statement says. Por la inspiración de Dios, esto es lo que dice el texto. Do you have an answer? ¿Tienen una respuesta? No? ¿No? Okay. Bueno, Think about what I just told you, a few things about animal products. piensen en las pocas cosas que les dije acerca de los productos animales. What does animal food do to the brain? ¿Qué es lo que los productos animales hacen en tu cerebro? It decreases the frontal lobe, power. Le quita el poder al lóbulo frontal. That's where your spirituality Ahí is. es donde está donde tu espiritualidad está. And it heightens the limbic system, your passions. Y le da poder al sistema límbico, tus pasiones. Where you never say no, you just do what you do to please yourself. Donde nunca dices que no, solamente haces lo que te va a causar placer. And so this is not a judgment that God is giving and saying, if you eat meat, you're going to not come to heaven. Así que esto no es un juicio, no es un comando de Dios de que si comes carne no vas a ir al cielo. But it's actually a plead from God. Pero de hecho es una advertencia de He's Dios. saying, what I'm trying to tell you Él dice, lo que te estoy intentando decir is that when you eat animal products, es que cuando comes productos animales, it affects your walk with me. afecta tu caminar conmigo. It affects your mind so that I can't speak to you so clearly. Afecta tu mente, hace que ya no puedo hablarte tan claramente. And there's the possibility that you will not understand the important things of heaven. Y está la posibilidad que tú quizás no vas a poder entender las importantes cosas que trae el cielo. And you might miss walking into heaven with Y me. quizás puedas perder esta oportunidad de caminar al cielo conmigo. And so what God is calling us to is to understand how to take care of this temple. Así que Dios nos está llamando a entender cómo poder cuidar de este templo que Él nos ha dado. Not so that we can please our appetite, No solamente para que podamos satisfacer nuestro apetito, but that we might have a greater time as we study the Word. sino que para que nosotros podamos tener una mejor experiencia al estudiar su palabra. That the deep things that are going on in the universe right now will be important to us. Que las cosas tan profundas que están sucediendo en este mundo y en el universo puedan convertirse en algo que nosotros podamos entender y reconozcamos la importancia de ellas. What Satan is trying to do is hypnotize the whole world. Satanás está intentando hipnotizar todo este mundo. He is trying to bring everybody together in a false system of love. Él está intentando traer a todo el mundo en este sistema de un amor falso. He's trying to make us think that everything is peace and safety. Él nos está intentando hacer creer que todo es paz y seguridad. But Seventh-day Adventists have been called to proclaim a message that is opposite of what the world is calling. Pero la iglesia adventista ha sido llamada a proclamar un mensaje que es totalmente lo contrario a lo que Satanás está intentando hacer. And we have not understood why the health message is so important. Y no hemos entendido todavía por qué el mensaje de salud es tan importante. Raise the right hand.
It's the right hand. Es la mano Because it derecha. clears the mind. Porque aclara la mente. Without the right hand, we're handicapped. We're handicapped. Without the right hand, we're handicapped. We're handicapped. Si la mano derecha somos Our hand is discapacitados. capped. Does that make sense? ¿Tiene sentido para ustedes? It's God in His mercy calling to us. Es Dios y su misericordia llamándonos. He wants something more. Él quiere algo más. So, as we look at our chart here, Así como miramos nuestra tabla aquí, from the flood desde el diluvio all the way down to the to the 1844, hasta 1844, God has allowed man to eat animal products. Dios le ha dado permiso a la raza humana para alimentarse de productos animales. But as you look at history, Pero si ve a la historia, did God's people thrive? I lost my blinker. Did God's people thrive through those 4,000 years? así que si vemos atrás a la historia, ¿el pueblo de Dios realmente se esforzó en cumplir eso? They continued in rebellion Realmente no. Continuaron en rebelión. until they were finally totally brought in captivity. Así que hasta que el punto en que totalmente ellos fueron llevados en cautiverio. They were in captivity in the time of Jesus. Estuvieron en cautiverio en el tiempo de Jesús. And the spirit of insubordination continued through even unto our day. Y el espíritu de insubordinación continuó incluso hasta nuestros días. So when we look at God's chosen plan, Así que cuando vemos el plan que Dios tiene para sus escogidos, here He gave manna, aquí Él les dio maná, but He allowed clean meat because pero les dejó comer carne limpia. ¿Pero por qué? of the hardness of their heart. Por la dureza de sus corazones. Okay, we have been sitting here for over an hour, Ok, no, hemos estado sentados aquí por más de una hora and we have a little more time, but should we take a little break? y tenemos un poco más tiempo de Stand up and 5 minutes? Así que, sí. No, let's just stand up. Ok, nos vamos a parar. No historias, no queremos historia, queremos decisiones, ¿ok? Yo tengo un testimonio que dar y estoy muy agradecida a Dios por eso. No quieren historias, pero tengo que decir un pedacito. Crecí comiendo poquita carne, porque se hacía 1 o 2 veces por semana, y eso. Pero cuando fui joven y fui a un centro educativo adventista, era vegetariano. Entonces, no extrañé mucho. Posteriormente, me casé con un ministro de Dios y siempre las esposas de los pastores o misioneros tenían instrucción de cómo comer. Y fui aprendiendo muchas cosas. Pero llegué a la edad adulta y me di cuenta de que debía cambiar muchas cosas aún siendo vegetariana. Y después de retirada, alguien me dijo: los que más se enferman del estómago son los vegetarianos. Me preocupó, entonces comencé a investigar un poco y recibí unas clases en las que se me decía que depende de cómo desarrollamos nuestra dieta vegetariana. Todavía me quedé en el aire hasta que escuché el consejo de una persona que había practicado esto y dijo cosas muy prácticas. Debes comer en el tiempo correcto, la combinación correcta, la proporción correcta y lo más natural, lo integral, combinando con el ejercicio y mucha agua. Para saber el tiempo correcto, la proporción correcta y la combinación correcta, le dije: ¿cómo? Investiga. Pude investigar poco, pero hoy, en este retiro, gracias a Dios y a esta exposición,
me quedo totalmente convertida. Y entiendo la combinación, entiendo la proporción y todo lo demás. Gracias. We have one more person. ¿Tenemos una persona más? Cortita esta hoja. Continuemos. I want to talk about what happened in the wilderness. Quiero contarles un poco de lo que pasó allá afuera en el desierto. Cuando I'm frozen. Okay. So when we look at the book of Numbers, chapter 11, Así, cuando vamos al libro de Números, capítulo 11, I'm just going to tell you that the first few verses, solo voy a decir que los primeros versos, the children of Israel had for the second time pleaded for meat. el pueblo de Israel por la segunda vez ya había pedido carne. And God had given them quail, Y Dios le había dado, ¿cómo se llama? Codornices. and they stuffed themselves with it and got sick and many died. Y comieron tanto que muchos murieron y And se we're told enfermaron. a fire went through the camp. Así que un incendio pasó por el campo, por su campamento. And Moses had just pleaded with God, and the fire had, they quenched the fire. And it. Go ahead. Y Moisés ya le había pedido perdón a Dios y ya le había pedido que salvara a su pueblo y que lo perdonara. So that was the second time Así que esta fue la segunda vez that they went after me. que quisieron carne. And now we come to verse 4 Y through ahora, 6. y ahora venimos al verso 4 al 6. And we're told that for the third time again they craved flesh. Y podemos ver que de nuevo querían carne. But it's important what happened. Pero es importante lo que pasó. They fell a lusting. Cayeron en lujuria. And the children of Israel also wept again, saying, "Who shall give us flesh to eat?" Y de nuevo el pueblo de Israel cayó en lágrimas y preguntó, ¿quién nos va a dar carne para poder comer? Now, I don't think I've ever cried for meat. Ahora yo creo que nunca lloraba por carne. But these people must have been desperate to eat meat. Pero este pueblo realmente debe haber estado desesperado para comer carne. And here's what it says. Y aquí esto es lo que dice. We remember the fish which we did eat in Egypt freely. Nos acordamos de todos los pescados que nosotros usábamos comer en Egipto. And the cucumbers, and the melons, and the leeks, and the onions, and the garlic. Y todos los vegetales y las especies que estaban en Egipto. Now, I haven't eaten meat for over 30 years. Ahora, no he comido carne en más de 30 años. But when I read this, I think, what's wrong with the cucumbers? Pero cuando leí esto dije, ¿qué es lo malo con los pepinos? And the garlic and the onions? What's wrong with that? Y las cebollas y el ajo. Let me finish what they said. Déjame terminar lo que ellos dijeron. But now our soul is dried away, and there is nothing at all besides this manna before our eyes. Y ahora nuestra alma se ha secado y no hay nada más que podamos comer que este maná. Who gave them manna? ¿Quién les dio el maná? God gave them Dios manna. les dio el maná. And they're crying, Y ahora oh, están what llorando. is this? Now I want you to be honest. Ahora quiero que sean honestos. If you ate manna for breakfast and manna for lunch, they only ate 2 meals a day, 7 and 1 o'clock. Ahora quiero que sean honestos. Si solamente comieran maná de desayuno y maná de almuerzo, And then the next day you eat manna and manna. y el siguiente día comieran maná y And then maná, manna and manna and y manna después and maná, manna and maná, manna. maná, maná. Would you be tired of manna? ¿Se aburrirían del maná? Of course. I was thinking of this today. Estaba pensando acerca de esto hoy día. Apenas si él le gustaría. I have a number of food allergies, sensitivity, so I always bring my own food. Dice, tengo muchas sensibilidades a la comida y muchas alergias, así que normalmente yo traigo mi propia comida. And I only have a little
suitcase, so I only brought a few things. Y lo único que traje fue una maleta pequeña, así que solo traje un poco de comida. And I wanted avocado. Y yo quería palta en Chile, aguacate, todo el resto del mundo. So if I would be the Israelites, I would say, where's my avocado? Así que después te dije, ¿dónde está mi aguacate? So what was wrong with wanting the fish Así and que- the vegetables? ¿Cuál era el problema con querer los peces y los vegetales? God had a specific plan in giving them manna. Dios tenía un plan específico en darle para darle. In the manna, it provided all the nutrients they needed. Maná les proveía con todos los nutrientes que ellos necesitaban. And the simpler your meal, the faster your body will heal. Y mientras más simple la alimentación, más rápido tu cuerpo puede sanar. God wanted to move them from Egypt into Canaan as fast as possible. Dios quería que su pueblo se fuera de Egipto a Canaán lo más rápido posible. And manna was the best food to do that. Y el maná era la mejor forma para poder lograr esto. I went to Cuba in July, Fui a Cuba en julio. and they did not have a lot of food. Ellos realmente no tenían tanto comida, Not a lot of variety. no mucha variedad. And so it made me realize how rich our food is in the United States. Así que me hizo entender cuán rica es nuestra variedad de comida acá en los Estados Unidos. It's not just the food, No es solamente the la type comida, of food, el tipo de comida, but it's the variety Es la that is a variedad. problem. es la variedad que es el problema. In Patriarchs and Prophets, En el libro de Patriarcas y Profetas it says that they, the Israelites, manifested discontent with the food provided by the Creator. dice que el pueblo de Israel manifestó su descontento por la poca variedad de comida. They became weary of the food prepared by angels. Dice que se aburrieron de la comida preparada por los ángeles y no les gustaba. One more thing. Una otra cosa más. Their depraved appetites craved a greater variety, especially flesh meat. Su apetito, que se había solamente limitado al maná, realmente les pedía Trabajo. De trabajo pervertido. Apetito pervertido. Voy a dar mi propia interpretación de lo que dice el texto, así que apreciaría que respetaran que probablemente no va a ser de acuerdo a lo que ustedes dicen mi interpretación. Alguien dice apetito de trabajo. Así que lo que dice el último texto es de la poca variedad que tenía su apetito, ellos desearon una variedad más grande de carnes. Okay. Now, it's not just a matter of the meat. No es solamente acerca de la carne, It's a matter that they had too much food. era porque antes tenían demasiados tipos de alimentos. Now, you're not going to be able to tell by looking at me, Ahora ustedes pueden darse cuenta de la forma que miran. but you know what one of my #1 food problems are? Pero ¿saben cuál es mi problema número uno en relación a la comida? Eating too much. Comer demasiado. Now, but you cannot judge a book by its cover, right? Ahora no pueden estar viendo por su portada. Now, I didn't change my diet till I was in my late 20s, Ahora no cambié mi dieta hasta que estaba ya pasando los 20, but I've always been rather thin. pero siempre he sido más o menos It flaco. runs in my family. Esta es mi sangre, esta es mi familia. My mother, Mi mamá, we have 5 kids, tenemos 5 hijos and she likes fat babies. y le gustan los hijos gorditos. And she knew how to shovel the food in our mouth. Y él realmente sabía cómo echar a palar la comida en nuestras bocas. We would not even finish one bite and another mouthful is coming No in. habíamos ni siquiera terminado una mascada y ya venía otra boca llena con comida. I grew up with that appetite. Yo crecí con ese tipo de apetito. Not chewing my food and gulping it down and eating more until my stomach would hurt. No masticando la comida, sino que echándolo hasta que mi estómago no podía resistir más. But
But we come from a family that does a lot of exercise, so we stayed thinner. Así que, de todas formas, nosotros veníamos de una familia que era bastante activa físicamente, así que me mantuve físicamente bien. And now that I changed to a total plant-based whole food diet, Y ahora que he cambiado mi dieta a una dieta de alimentos básicos, vegetales, I really have a problem keeping weight on. ahora realmente tengo un problema manteniendo mi peso. And when I go through stress, I don't eat. Y cuando When I go through stress, I don't eat. cuando me siento estresada, realmente no como bastante. So when I was in medical school and I was going through a divorce with a 3-year-old daughter, Así que mientras estaba en la escuela de medicina y estaba pasando por un divorcio y mi hija de 3 años, I lost 15 pounds in 3 weeks. perdí 15 libras en 3 semanas And I never gained it back. y nunca lo pude ganar. I gained a little bit, but not a lot. Gané un poquito de eso, pero no mucho. And then when I got the word that my daughter had cancer, Y cuando supe que mi hija tenía cáncer, I didn't eat for 3 days. no comí por 3 días And I lost 15 pounds again. y perdí 15 libras de nuevo. And then when my daughter was dying, Y después cuando mi hija ya estaba muriendo, I lost 15 pounds in 3 days. yo perdí 15 libras en 3 días. I could not sleep. No podía dormir. And so I tend to be on the skinny side. So you were Así que tiendo, your pounds when 110? I was like 118 Exactly. and I went down to 103 Wow. in 3 days. pesaba 113 libras y bajé a... Too much too quick. Too much too But quick. it's a stress, you know, the But stress. it was a tremendous stress. But why I'm telling you this is not only that, but I tend to be on the lean side. Estoy diciendo esto porque realmente tiendo a estar en el lado de la flaqueza. And because of my wrong eating habits, I don't absorb food, I get rid of it. Y gracias a mis malos hábitos de comer, en realidad mi cuerpo no absorbe la comida, sino que solamente la desecha. And some people are the opposite. Instead of getting rid of it, you pack it away. Y algunas personas son el contrario, no son como yo, sino que en vez de botar la comida, But la conservan. psychologically, you know what it does to me? Así que psicológicamente, ¿sabe lo que me hace? I'm skinny, I need to eat more food. Soy flaca, así que necesito comer más comida. And so I actually gain more weight if I sleep more and eat less. Así que de hecho yo gano más peso cuando duermo más y como menos. Here's an important principle. Aquí hay un principio bien importante. I can't give you the reference, I'll look it up later. No puedo darte la referencia, pero la voy a buscar más tarde. The benefit derived from food Los beneficios derivados de la comida does not depend upon the amount eaten, no dependen del monto la cantidad que tú comas, Quality. but on its thorough mastication pero en la cantidad y la forma en que tú la mastiques. So it's all up here in the mouth. Así que todo tiene que estar dentro de la boca. And the pleasure derived, Y en el placer que se deriva our satisfaction, o satisfacción depends on the amount of time it remains in the mouth. depende de la cantidad de tiempo que quede en tu boca. Let me tell you a story, Déjame contarte una historia and then we'll probably quit and y then take probablemente vamos a questions. terminar y empezar con las preguntas. Years ago, I heard a story Muchos años atrás escuché esta historia that at the close of World War II, when they were releasing the prisoners, que a los finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya estaban liberando a los prisioneros, they came to one camp and they found 2 prisoners llegaron a este campo de concentración y encontraron a 2 prisioneros that were not as emaciated as the other prisoners. They weren't so thin, they weren't so... que no eran tan delgados como la mayoría de los otros prisioneros. And they immediately asked them, where did you get more food? Y le preguntaron inmediatamente dónde sacaste más comida. And they said, we did not have any more food than the other prisoners. Y ellos dijeron, no comimos mucha más comida que los otros prisioneros, comimos lo mismo. They had 2 slices of bread a day. Comían 2 rebanadas de pan al día.
They said we took 2 hours to eat one slice of bread. Ellos decían, nos costaba más o menos 2 horas comernos una rebanada de pan. They would take a little bite and chew it and chew it and chew it and chew it. Ellos hacían una pequeña mordida, después masticaban y masticaban y masticaban. They were receiving 100% of all the nutrition they could get. Estaban recibiendo el 100% de la nutrición que podían recibir de ese pan. And so I never had any reference for that story. Así que aunque nunca tuve ninguna referencia acerca de esa historia, And a few years ago I was giving a talk in a church. y hace algunos años atrás estaba dando un programa en esta iglesia, And a family came to me from Japan. y una familia vino hacia mí desde Japón And they said, we have a story that's exactly like that. y me dijeron, tenemos una historia que es exactamente como esa que tú contaste. We have friends that were thrown into prison because of religious reasons. Teníamos amigos que fueron mandados a prisión por causas religiosas, And all they got for lunch was one rice ball, white rice, for a meal. y lo único que tenían para comer eran pequeñas pelotitas de arroz. They would take that rice and eat one kernel of rice at a time. Ellos tomaban esa pelota y comían un pedacito de un arroz, un grano de arroz. And by the time 30 minutes was lunchtime was over, Y en 30 minutos ya se había acabado el periodo de almuerzo. they had only eaten half of the rice ball. Lo único que habían comido era más o menos la mitad de esa pelotita. And they gave what they had to someone else. Y le dieron lo que les sobraba a los demás. And they maintained their weight better than any of the other Y ellos prisoners. mantuvieron su peso mejor que todos los otros prisioneros. So it is important to chew your food. Así que es importante masticar la comida. I want to read. I want to read leer one more. In Numbers 11, verse 10, en Números 11, versículo 10. God gave the children of Israel Dios le dio al pueblo de Israel, but it tells us that God was not happy. pero nos dice que Dios no estaba feliz. It says the anger of the Lord was kindled greatly. Dice así: y oyó Moisés al pueblo que lloraba por su familia y cada uno en la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera y también le pareció mal a Moisés. So we're going to finish here tomorrow morning. Así que vamos a Are we terminar aquí. early? It's early in the morning, right? Vamos a So terminar aquí. 6:30 in the morning, come and we're going to finish. And we're going to go out with a bang. Mañana en la mañana vamos a continuar y vamos a terminar. That reminds me, I need the matches in the morning, Ophelia. What do you advise for people that are overweight to lose weight? There's about 1 out of 20 people in this group that are overweight. No sé cuál es el consejo para gente que tiene sobrepeso y quiere bajar de peso. So what can we do to lose weight? Comer menos. ¿Qué es lo que podemos hacer para poder bajar de peso? Eso es lo- Well, the easy answer would be eat less calories. Pero la respuesta fácil sería consumir menos calorías. Consumo líquido de la comida. Okay, but it's not just a matter of calories. Pero realmente no es solo acerca de las calorías. And it's not just a matter of exercise. Y no es solamente acerca del ejercicio. That does have something to do with it. You want to take in as many calories as you need and no more. Pero también son importantes. Tú necesitas consumir la cantidad necesaria de calorías, pero no mucho más sobre eso. But it's more about nutrients than it is about calories. Pero es mucho más importante los nutrientes que lo son las calorías. So if you will eat nutrient-dense food, Así que si comes comidas que son más nutriciosas, which is like kale and broccoli como and el brócoli spinach, y la green espinaca, beans, porotos verdes, apples, habichuelas, oranges. manzanas, naranjas. eat more of those from the Comer más fruits de and eso. vegetables. Mostly a lot of raw, Muchas comidas crudas, about 50 to 80%. más o menos 50 o 80%. And then it leaves you with grains and beans.
Y después eso te deja con lo que son todos los granos for your carbohydrates, your fats, y los carbohidratos, las grasas, proteins. etcétera, y las proteínas. as simple as possible, Lo más simple posible, without chemicals added, sin químicos agregados, as close to nature. lo más cercano a lo natural. I'm going to tell you that almost everything that you get in a package Te voy a contar que más o menos todo lo que tú recibes en un paquete is going to have chemicals in it that is affecting your hormone system. va a tener químicos que va a afectar tu sistema hormonal. There is an epidemic today of thyroid problems. Hay una epidemia que hay ahora de problemas de la tiroides. I talk to a number of people that say, I only eat 500 calories a day and I can't lose weight. He conocido a personas que dicen solamente como 500 calorías al día y no puedo perder mi peso. And sometimes that's a lie, sometimes they cheat and they're not telling you. Y algunas veces eso es una mentira y están haciendo trampa y no te están diciendo. Because most people really don't tell me everything they're doing. Porque la mayoría de las personas realmente no dicen todo lo que están haciendo. I like to go to their house and look in their cupboards and their refrigerator. Me gusta ir a su casa y ver lo que tienen en su contenedor y en su refrigerador. Because they don't tell me. Porque ellos realmente no me dicen. But if you will eat as though you came from the garden and the orchard, Pero si comes como si estuvieras comiendo del jardín del Edén y de sus árboles, that will be a big start. ese sería un gran comienzo. And then you want to drink plenty of good pure water, Y ahora lo que tú también sería bueno para ti hacer sería tomar bastante agua. and you want to Y exercise. también es bueno hacer ejercicio. But I will tell you the easiest thing is to increase the amount of green leafy vegetables. Pero la forma más fácil y más efectiva es incrementar lo más posible la cantidad de vegetales verdes. Have you heard of Dr. Furman? ¿Han escuchado del Dr. Furman? If he has a website Él tiene un sitio web and he has a chart on nutrient dense, it's a ANDI score, ANDI. y en esa página web él tiene una lista con todo, con Nutrients. todos los nutrientes. Furman, F-U-H-R-M-A-N. F-U-H-R-M-A-N. drfurman.com. drfurman.com. I don't trust everything he has on there. No confía en todo lo que tiene ahí. He recommends vinegar and things that Él recomienda we know are vinagre y not good. cosas que sabemos que no son buenas para nuestro cuerpo. But he greatly encourages a lot of the nutrient dense food. Pero él está a favor de una dieta cargada en los nutrientes. Okay, so I could talk another hour or two on that, so I think Podría hablar una hora más incluso acerca de esto, así que otras preguntas. I'll come to you after. Okay, I was fascinated by what you said about the chewing of the food taking so long now, or taking the time to do it. However, when you say that there shouldn't be any snacking or anything, if you're taking a long time to chew your food to eat, are you supposed to give yourself an amount of time to do this? Because then you're kind of running into another. That's a good another question. meal. Yeah. You want Entonces la hermana dice que estaba fascinada como lo importante que es masticar bien la comida. Entonces ella dice si deberíamos dejarnos un periodo de tiempo para poder hacerlo. Sí, deberíamos de, como ella estaba explicando, que se tomaron 2 horas en comer un pan, ¿no? 2 horas es mucho tiempo para cualquier persona para comer, pero al mismo tiempo también ella dice de que no deberíamos estar comiendo entre comidas. Entonces, si tomamos un tiempo así para comer, como que ya no da descanso al estómago, o es más por no llenar el estómago y dejarlo lleno. So, the prisoners of war took 2 hours to eat. Así que estos prisioneros se demoran 2 horas en comer. That's too long. Eso es demasiado largo. It shouldn't be more than 1 hour. No debería demorarte más de 1 hora. 45 minutes to an hour. 45 minutos o If 1 you hora. don't have that long, if you only have 30 minutes, Si no tienes tanto tiempo, 30 minutos, then eat less. entonces come menos. You need to have 5 to 6 hours between meals. Tienes que dejar más o menos de 5 a 6 horas entre medio de las comidas. And so if you follow that, nothing between meals except water,
Y si sigue este método de nada entre medio de las comidas, solamente agua, you only have time for 3 meals. solamente tienes tiempo para 3 comidas. Never forget that the digestions start on the mouth, not on the stomach. That's right, digestion starts in the mouth. No olvidarse que la digestión empieza en la boca, no en el estómago. Okay, so if you eat at 7 o'clock in the morning Así que si empiezas a comer a las 7 de la mañana and you finish at 8:45, y terminas a las 8:45, it will be 12:45 before you should eat again. más o menos a las 12:45 deberían empezar a comer de nuevo. So that's 5 hours. Así que más o menos 5 horas. It takes 4 hours for the digestion to complete a normal meal. El sistema digestivo se demora más o menos 5 horas en procesar todos los alimentos. And then you need 1 hour for everything to rest and to produce more hormones for the next meal. Y después se necesita más o menos 1 hora para que el cuerpo pueda producir todas las hormonas y los nutrientes para que el cuerpo se pueda nutrir. She says that's a plant-based. That's a plant-based plan. Y esa es una dieta basada en plantas. If you eat meat, Si comes carne, it takes from the time you chew it to the time it passes out, si estás comiendo carne desde el tiempo que tú la empiezas a masticar hasta que ya se va del cuerpo, is 3 days. eso demora 3 días. If you eat cheese, Si comes queso, it's worse. es peor. They have actually dropped a camera into the stomach after someone ate cheese. De hecho, han puesto una cámara dentro del estómago de una persona después de que había comido queso. And they find residue of cheese 5 days after eating it. Y han encontrado residuos de queso de 5 días después ya de una persona que lo había comido. So cheese is really hard cheese is one of the worst foods for our body. Así que el queso es una de las peores comidas para nuestro cuerpo. Queso es más que el más duro. The cottage cheese, the soft cheese, Los quesos más suaves is not as hard. no son tan duros. But the hard cheese is more concentrated fat and protein, Pero el queso más duro es más concentrado en grasa y proteína. and your body cannot break it down. Y el cuerpo no lo puede distribuir y hacer uso de él. So if you eat cheese Así que si comes queso and you want to make sure your stomach's empty before you eat again, y quieres asegurarte de que tu estómago va a estar vacío antes de que comas de nuevo, you can only eat every 5 days. solamente puedes comer queso cada 5 días. No, Y comer en general. So it'd be better not to eat cheese. Así que mejor no comer queso. Queso fresco. Entendí que los quesos podrían producir gusanos en el estómago. Porque tiene worms. Does cheese have worms? To produce worms. Does it produce worms? Or they have worms, but I don't know. She's asking about Está preguntando si cuando el queso está en nuestro estómago puede producir gusanos. I have a microscope, Yo tengo un microscopio and I can put it to 1,000 power. y lo puedo poner en el poder de 1000. So I took some cheese Así que tomé un poco de queso and I mixed it with water y lo mezclé con agua and I put it under my y microscope. lo puse bajo mi microscopio. You wouldn't believe what I saw. No vas a creer lo que vi. Was it the water or the cheese? It was the Fue el agua, water. el queso. Okay. Fue el agua. It was swarming with bacteria, Estaba lleno de bacterias, but there was something besides bacteria. pero había algo más que bacterias. They were big and just critters. I'm just going to tell you they're critters. That's real scientific. Era bien grande y eran así chiquititos que movían. ¿Qué es lo que había? Gusanitos. Como bichos raros. Bichos raros. There's all kinds of germs Dice que besides bacteria, hay muchos otros tipos de gérmenes aparte de las but bacterias, they were alive. pero estaban vivos. I wish I could have taken a picture because I thought if everybody could see what they're eating,
maybe some people don't care. Dice, ojalá hubiera tomado una foto y se lo hubiera mostrado, pero siento que mucha gente quizás no le importa, pero sería increíble. Yeah, you were speaking about probiotics. I was wondering, how about fermented vegetables like sauerkraut? If you make it at home and you don't put any vinegar in it, you just do it naturally. So what about ¿Le importaría decir su pregunta en español o que preferiría que yo la respondiera? Yo la dije. Bueno, yo la digo. Yo quiero saber cómo afecta al cuerpo el sauerkraut. No sé cómo decirlo en español. Sour cream. No, sauerkraut. Okay. Mi madre lo hacía cuando yo era niña. Quiero saber ese que uno hace en la casa que no tiene vinagre, si eso es saludable. Es sauerkraut. Okay. Alemán. Now, I'm going to tell you I'm still looking into this answer. Así que le voy a decir, vamos a meternos más en esta respuesta. From what I can tell right now, De lo que puedo decir ahora, sauerkraut is one of the safest fermented foods. el chucrut es una de las comidas fermentadas más seguras para comer. But the bacteria that first start breaking it down, Pero la bacteria que primeramente empieza a causar ese proceso de agresión, they do produce alcohol. ellos sí producen alcohol. But then a different type of bacteria take over and finish the fermentation. Pero después otro tipo de bacteria toma el control y hacen otro tipo de fermentación. And those do not produce alcohol. Y esos no producen alcohol. But what happens to the alcohol that was produced earlier? Pero ¿qué pasa con el alcohol que fue producido antes? It's still in there. Todavía está ahí. Right now, here's where I stand. Ahora esto es lo que yo creo. I feel, because I don't know enough, that it's safer not to do anything fermented. Ahora, ya que no sé mucho, pienso que lo más seguro es no comer ningún tipo de comida fermentada. And if you email me and you ask me about a probiotic, Y si me mandas un email y me preguntas sobre algún probiótico, I will try to tell you whether what's in it produces alcohol or not. te voy a decir qué alimentos producen alcohol, cuando son fermentados y cuáles no. It takes a long time to research each of the bacteria, Se demora mucho tiempo en investigar cada tipo de bacteria, but there's not a lot of probiotics out there that are beneficial. pero no hay muchos probióticos que realmente son beneficiosos para nosotros. There's a company, the Now brand. Hay una compañía que se llama El Ahora. They have something called probiotic-10. Tienen algo que se llama probióticos guión 10, yes. They are safe. Y esos son los que son seguros comer. Probiotic 10. By Now, N-O-W. So all of those, none of the bacteria in that probiotic produce alcohols. Así que None of the bacteria produce alcohol. ninguna de las bacterias producen alcohol. There's one bacteria that I know is safe. Sé que hay una bacteria que sé que es segura. It's Lactobacillus Son los lactobacilos. plantarum. 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 P-L-A-N-T. P-L-A-N-T. E-R-A-N. A-L-A-N. E-R-A-N. O lo pasa esto digo. No sé si ustedes han escuchado eso. Los lactobacitos. Búlgaros. That's just a name of it. Could you repeat the name again? Lactobacillus plantarum. P-L-A-N-T. E-R-A-N. E-R-A-N. Do I know about what?
Oh, Bulgaris? A few of the Bulgaris are okay. Unos pocos de los búlgaros son buenos. But the safest ones are from the Lactobacillus family. Pero los más seguros son los que son de la familia de los lactobacillus. Because Lactobacillus family produce lactic acid. Porque los lactobacillus producen ácido lactoso. And we used to think that lactic acid was harmful. Y pensamos que este ácido era peligroso. But science has now found that it's the preferred food of the brain. Pero la ciencia ahora ha comprobado que es la comida preferida por el cerebro. I have another question regarding the frontal lobe. I want to know, when you see things that are violent and stuff like that, does that affect the frontal lobe? That's good. Oh, I'm sorry. Cuando uno mira películas o juega juegos que son violentos, ¿afecta eso el frontal lobe? Sí, sure. Okay, so yes, what you watch affects the frontal lobe. Sí, sí afecta el lóbulo frontal. You have brain cells on the side of your frontal lobe Tienes células cerebrales en los lados de tu lóbulo frontal that are called mirror neurons. que son llamadas neuronas Mir. And what scientists have found is that whatever you watch, Y los científicos han encontrado que no importa lo que sea que tú mires, that your brain picks it up as though you are doing it. que el cerebro lo percibe como si tú lo estuvieras haciendo. So when you watch violence, Así que cuando tú miras violencia, it affects your brain as though you are doing it. afecta a tu cerebro y le da la impresión de que tú lo estuvieras haciendo. But on the good side, Pero en el lado bueno, when you read things about Jesus cuando lees cosas acerca de Jesús and about his character, y acerca de su carácter, your brain cells pick those up as though you were doing it. tus células cerebrales lo perciben así como si tú lo estuvieras haciendo. And little by little you become changed into his image. Y a poco tú vas cambiando hacia tu imagen. Okay, you know what? We're going to have to quit and we can hopefully have more time tomorrow. Ojalá vamos a tener más tiempo mañana. I'm going to quit. ¿Puede alguien que es intolerante a la lactosa tomar lactobacilos? Yes, that's totally different. It's totally Sí, different. sí, es totalmente. Okay, we're late for the cafeteria, so if any of you want to stay, I'll answer questions. Está tarde por la cafetería, But we need to go. así que